Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ya perdonaréis si me aclaro con tantas cosas. Bueno, vamos a hacer la oración. Aquí suena todo, ¿eh? Vamos a hacer la oración y vamos a intentar que nuestra oración... ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué oscuridad! Que nuestra oración, vamos a intentar que la oración, si los ruidos nos dejan, sea alrededor de algunas ideas que están relacionadas con la vocación matrimonial, pero muy especialmente también pensando en algunos de los ángeles. Hemos celebrado hace unos días la fiesta de los ángeles Miguel, Gabriel y Rafael, y hemos celebrado también la fiesta de los santos ángeles el 2 de octubre, que se une a la fiesta, lógicamente, también del 2 de octubre, de la fundación del Opus Dei. No sé si tú tienes devoción a los ángeles, pero creo que es bueno, bueno, siempre bueno, pero creo que es importante que tengas devoción a los ángeles porque ayudan en muchas cosas, no solamente a aparcar, sino también en muchas circunstancias que te pueden ser un poco complicadas. Sobre todo porque me parece que para algo nos ha puesto el Señor los ángeles, nos ha puesto a nuestro ángel de la guarda y nos ha puesto a más ángeles, milladas y milladas y millones de ángeles que están cuidando de los hombres y cuidando de Dios también. Siempre hay, sabéis que hay unos ángeles, por ejemplo, eucarísticos, y en la tradición de la Iglesia es que dice que alrededor de cada sagrario hay también ángeles que cuidan de esa presencia de Dios ahí, ¿no? Bueno, pues y yo creo que es bueno, ¿no? Que hemos aprendido de niños a tratar a los ángeles, hemos aprendido a rezar a los ángeles de la guarda, ángel de la guarda, dulce compañía, etcétera, ¿no? Estos días les he enseñado a los niños de primero de infantil, imagínate una canción a los ángeles, al ángel de Altozano, porque el colegio también tiene su ángel, igual que los países y todo tienen sus ángeles. Y entonces es importante también que nosotros tengamos en consideración a nuestro ángel de la guarda para pedirle también ayuda, ¿no? Y también, fijaros también en el matrimonio, en esa vocación que tenéis casi todas, a la vocación matrimonial, ¿no? Porque queramos o no, es un camino que Dios ha abierto desde el principio, para la santidad. Yo no sé si las que os habéis casado recordáis un momento de la boda, en ese momento no os acuerda de nada, ¿verdad? Que es una bendición que se da especial, la bendición nupcial, después del Padre Nuestro. Esa bendición, que si llevas ya años casada te animo a que la busques en Google y la encuentres, porque es una joya de la liturgia. En esa bendición, la bendición que se hace, separa la ceremonia, por así decirlo, los novios ya marido y mujer, porque se hace después del consentimiento, ya son marido y mujer, se ponen de rodillas, solo ellos, y se hace ese momento una bendición especial. Y ahí se dice una cosa muy interesante. Se dice en esa bendición que Dios, que es el único sacramento, el sacramento después con Cristo, pero es la única institución
que nunca dejó de existir, ni siquiera con el pecado y ni siquiera con el diluvio. El matrimonio existe desde que el hombre es hombre. Es verdad que Dios después le da el carácter, Jesucristo, de sacramento y por tanto medio concreto para llegar a la santidad. Bien, pues eso es lo primero que quería decirte. Es decir, fijaros la importancia que tiene, que está destacado en esa ceremonia, en la boda, ¿no? Pues que la importancia que tiene esto, ¿no? Y, por tanto, decía San José María, ya decía él en aquel punto que recordaréis, te ríes porque te digo que tienes vocación matrimonial. Pues la tienes, así, vocación. Claro, esto, entonces, cuando él lo dice, pues fundía bastantes neuronas de mucha gente. Porque no se entendía como lo que ahora entendemos. De alguna manera, lo que supone la vocación matrimonial y por tanto la familia y por tanto todo lo que conlleva eso, todo eso, pues supone también un camino de santidad que San José María lo ve claro. Y lo ve claro como después también lo corroboró el Vaticano II. Bueno, pues todo eso, ese sinfín de cosas que supone la vida matrimonial, con todas sus idas y venidas, con familia, hijos, casa, trabajo, compra, factura, lavadoras, imprevistos, plancha, etcétera, 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 pues todo eso, que es la vida misma de muchas de vosotras, lo ordinario, pues todo eso es un camino de santidad. Algunas pensáis, yo santa por las noches que estoy hecho un demonio, que ya no puedo más. Sí, precisamente por eso. El sentido vocacional del matrimonio parte precisamente de que Dios bendice la normalidad de la vida familiar y quiere habitar en ella. Quiere estar allí, en tu casa. Perdonad, las que no estáis casadas todavía, ya os vais preparando yo con estas palabras, ¿no? Bueno, pero quiere estar allí. Tú eres, dice el Salmo 22, tú eres el santo y habitas entre las alabanzas de Israel. Dice un santo, un salmo que además el Señor lo incoa en la cruz. Dios, que es santo, quiere vivir en medio de esas circunstancias normalísimas de la familia. Vidas llamadas a convertirse por el cariño en alabanzas a Dios. Un cielo, en cielo también, convertirse en cielo. Aun cuando, con todos los defectos que podamos tener cada uno de nosotros y nuestras vidas de fabricación, también el Señor quiere estar ahí. Por eso, cada uno de nosotros tenemos que aprender a vivir ahí, en esa vocación matrimonial, haciendo de lo nuestro, de lo que el Señor te pide cada día, y tú lo tienes muy claro, algo que tú puedas ofrecer a Dios, como holocausto, como ofrenda, como hace el sacerdote en la misa, cuando coge el pan y coge el vino con un poquito de agua. ¿Qué ofrece? El trabajo del hombre, puesto allí encima de la patena. Tú pones allí también todas esas luchas tuyas, idas y venidas, esfuerzos, y todo lo que el Señor te vaya pidiendo. Ahí está. Siempre con una visión muy positiva. Es decir, ocasiones que Dios te da para santificarte. A mí me gusta, intento, no lo consigo casi nunca, pensar por las mañanas que Dios me da un día más para amarle. Es un propósito que tengo. Lo que pasa es que uno a las 6 de la mañana pues es difícil que pueda pensar estas cosas. Pero es verdad, sí, al menos intento hacer el propósito de pensarlo.
O al menos le digo al Señor que me gustaría pensarlo, ¿no? Que tú me das, Señor, un día más para amarte. Pues en medio de todas esas vicisitudes que tú tienes en tu vida matrimonial, en tu trabajo profesional, en las relaciones con tu marido, con tus hijos o con tu novio, me da igual. Piensa que en toda esa situación el Señor te está dando ocasiones una tras otra para santificarte, para amarle. Para amarle. ¿Te acuerdas del arcángel Rafael? Rafael acompaña a Tobías y lo hace por mandato de Dios. De hecho, no se da a identificar hasta el final. La historia es muy bonita. Hay historias de estas en la Sagrada Escritura que merece la pena que nos paremos alguna vez a leerlas. El libro de Ruth, por ejemplo, una preciosidad. El libro de Ruth. El libro de Esther, también. O el libro de Job. El libro de Job. Eso, cuando estés desanimada, cógete el libro de Job. Porque ayuda muchísimo a darse cuenta de que uno no se puede quejar de mucho. Bien. O el libro de Tobías. Claro, la historia es muy bonita porque Tobías padre es un hombre que es un buen israelita, o sea, es un hombre bueno, pero tiene desgracias, se queda ciego. Y también es verdad que tiene una deuda que recuperar de un pariente. Y manda a su hijo, Tobit. Y entonces ya empieza la historia. A Tobit le acompaña Rafael. Y también la idea era recuperar esa deuda y también ver la posibilidad de que Tobit pudiera casarse. Y luego está la historia de la que fue mujer después de Tobit, que tiene una historia también tremenda, ¿no? Porque se casó varias veces y murió su marido siempre, hasta que llega Tobit. Bueno, toda esa historia no te la voy a contar, ¿no? Pero es muy bonita porque es todo un viaje, es decir, permite perfectamente entrar en la vida de dos hogares y asistir al nacimiento de un tercero, que es el que va a formar Tobit. Y en todo ese camino, siempre la compañía del ángel, que le va cuidando, que le va dirigiendo, que va buscando la medicina para... De hecho, Rafael es la medicina de Dios. La medicina para curar al padre. Y pasan muchas cosas. Fijaros, hasta eso pasa una cosa simpaticísima, que yo no me había dado cuenta hasta que lo leí y fui al libro de Tobías y es verdad. Habla al tío de Tobías de que en ese viaje les acompañó un perro. En el viaje les acompañó un perro, que era un perro que vivía en la casa de Tobit. Se llevaron de compañía a un perro, que fueron cuidándolo también, como un animal de compañía, ¿no? Pues aparece, tiene su protagonismo el perro también. Y llegan a casa del pariente y efectivamente, ¿no? Pues todo se arregla y hay un flechazo y se casa Tobit después con no recuerdo de la mujer Raquel, creo que era. Tobit padre, cuando sale, le dice una de esas palabras: que el Dios del cielo os proteja y devuelva sanos, que su ángel os acompañe y proteja. Y aquí San José María sacó una bendición para el viaje, estas palabras, ¿no? No sabía que iba con el ángel, pero el ángel estaba allí con ellos. El camino a la santidad, acompañado también de los medios sobrenaturales. Mirad, cuando empieza una vida, una familia, cuando empiezan esas situaciones distintas, tenemos que aprender, incluso en situaciones las que tengas ahora mismo, descubrir lo sencillo de cada día y la maravilla que tiene las consecuencias que de cada día uno puede ir sacando. La convicción de que el sentido, la verdad de tu vida, no consiste en vivir para ti mismo, para tus cosas, sino para los demás. Cuando uno le da sentido así a la vida y va dándose cuenta de que todo lo que haces
tiene ese sentido de vivir para los demás. Eso cambia un poquito el modo de vivir. El otro día estaba en una reunión con sacerdotes y fuimos a comer a la casa sacerdotal. Después nos sentamos en mesas, son mesas redondas, mucha gente, y me tocó a la mesa donde estaba don José Ignacio Murilla. No porque yo lo buscase, sino porque ya estaba sentado con nosotros y llegó don José Ignacio. Entonces una charla, una charla muy simpática de hablar y de muchas cosas en medio de la comida, ¿no? Comimos bien, comimos bien. Y en ese ámbito, pues salieron muchas cosas, ¿no? Entonces, don José Ignacio, como sabéis, está muy metido en las redes sociales. Nos contó que esa mañana había hecho una foto, o un día antes, no sé cuándo, de un graffiti, una pared blanca, que era que nos decía allí, ¿no? Dice que es terrible, ¿no? Porque son dos palabras, pero que manifiestan también el sentido, o sea, ¿cómo se diría yo? Lo negativo lo más negativo que hay en el corazón de un hombre, ¿no? La palabra era odio vivir. Ya está. Claro, decía don José Ignacio, es tremendo, ¿no? Es tremendo, ¿no? Porque ¿qué hay detrás de todo eso? Bueno, hay una filosofía, por supuesto. Hay todo un ambiente toda una visión de la vida absolutamente negativa, ¿no? Absolutamente, ¿no? Es decir, sin esperanza. Sin esperanza. Es vivir, cuando uno vive para sí mismo, acaba pensando cómo vive, pero sobre todo acaba pensando en que no vale la pena, es decir, porque uno se enroca en sí mismo, ¿no? Entonces, me acordé, y se lo conté a don José Ignacio allí, me acordé de hace unos años, leyendo a un autor que os recomiendo, que se llama André Froissart, que tiene un libro que es su conversión. Dios existe, yo lo encontré, se llama así. Es un libro pequeñito, no es muy gordo, y tiene todos unos capítulos donde va contando su vida. El último capítulo es su conversión. Y de alguna manera uno lo que ve es que no había una razón para convertirse en su vida. No había una razón, porque todo lo que es su vida es de todo, o sea, el Partido Comunista Francés, de origen judío, de cosas, tremendas. Pero tiene una conversión muy, muy radical, que no os la cuento porque así os leéis el libro. Entonces, pero él cuenta en ese libro que años después, luego se formó, etcétera, se bautizó. Años después, concretamente, André Froissart ya murió, concretamente en mayo del 68, el famoso mayo del 68, en la Sorbona, era profesor, pues tuvo una intervención con universitarios donde les habló, no recuerdo el tema. Y él cuenta que después había un ambiente muy especial en aquellos días, aquellos meses, ¿no? Y tan especial que la gente tenía un planteamiento de la vida, es decir, pues que era esto, ¿no? Es decir, ese poco sentido de la vida, ¿no? ¿Para qué vivir? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando terminó aquella conferencia, cuenta André Froissart, que se acercó a un grupo de chicos y chicas universitarios y le pararon y le hicieron una cuestión. Le dijeron, profesor, tenemos una cuestión para usted. Entonces se paró con ellos, les escuchó y le dijo uno de ellos, nuestra pregunta es la siguiente, ¿por qué vivir? ¿Por qué vivir? Entonces cuenta André Froissart que fueron segundos o menos de segundos, pero él tenía que responder a aquello. Y el planteamiento suyo era el por qué vivir, es decir, qué razón les daba. Y en pocos momentos, ¿no? Es decir, no tenía tiempo para poder darles unas razones más. Y entonces tengo una luz del Espíritu Santo que piensa él, decía él, que fue decirles, mirad, creo que habéis hecho mal la pregunta. La cuestión fundamental no es por qué vivir, sino por quién vivir. ¿Por quién vivir? Claro, los desarmó, porque
en el fondo esa es la cuestión que estábamos hablando. Odio vivir, pero claro, cuando me planteo mi vida como un vivir para mí. Esto que te decía, ¿no? Es decir, el estar pendiente de mí, no vivir para los demás. Una madre de familia que viva para sí es absurdo, ¿eh? Es decir, no tiene sentido vocacional, no tiene sentido familiar, no tiene sentido de familia. No tiene sentido de familia. Por eso, claro, la razón no es el por qué, sino por quién. Cuando uno se plantea, claro, en el ámbito matrimonial, en el ámbito de todos los ámbitos, en todos los ámbitos se plantea las cosas de otra manera, piensa en eso. Si uno se da cuenta inmediatamente que la primera razón de por qué vivir es Dios. Evidentemente cuando hay fe. Porque entonces entiendo que mi vida tiene un sentido siempre vocacional de esa vocación que me ha dado Dios. Y por tanto, mi vida es darle gloria a Dios. Darle gloria a Dios. ¿Por qué ha creado Dios? Decía esta mañana a los niños de primero infantil. ¿Por qué ha creado Dios el cielo, la tierra y los animales? Allí íbamos haciendo el grito de cada animal para que fueran. Bueno, pues, ¿por qué ha creado Dios a los animales? ¿Y por qué ha creado Dios a los niños? Porque decías, el hombre no entiende. Papá, mamá, los abuelitos, ¿para qué? Para quererle mucho. Ya está. El sentido de nuestra vida es amar a Dios, no hay otro. ¿Por quién? Por Dios. Y después, por los demás. Ahí es donde entra ya toda esa vocación matrimonial, esa vocación misionera, esa vocación evangelizadora, esas amistades, ese noviazgo, todo. Entra tus padres, tus hermanos, toda la vida nuestra, donde tenemos, que es nuestra vida en el fondo. Es donde nos santificamos. Y entonces entiendo que mi vida tiene un sentido distinto. No es tanto el por qué vivir. No es un planteamiento que a veces puede llevarnos como a ser muy negativos. Y tener como esos momentos de chof, ¿no? De estar, no sé qué me pasa. Es que me pasa. Un día estaba con unas niñas de primaria. Había una niña que era simpaticísima, siempre divertida, risueña, alegre, ¿no? Y un día llegué a clase a dar una plática allí, 6 años, y le dije, y la vi, y estaba súper seria, ¿no? Y entonces me pasé de ella, estuvimos dándola a esta, pero nada, no sonría ni para atrás, ¿no? En un momento dado le dije, Lucía, ¿qué te pasa? Me miró y me dijo, no, Javier, estoy chof toda la mañana. Ni 6 años, ¿eh? Bueno, pues me hizo mucha gracia, ¿no? Ya se le pasó el chof, ¿no? Claro, es verdad, es decir, ¿podemos estar así? Días en los que echarías todo abajo, que se pare el mundo, que me voy. O días en los cuales no parece que nada tiene sentido. No porque todo salga mal, sino porque hay cansancio, porque hay mil cosas, porque sean situaciones que ya se alargan y que son difíciles de afrontar, etcétera, 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 ¿no? Sí, plantéate de otra manera. Señor, tú estás ahí. Tú no dejas de quererme. Tú no dejas de estar cerca de mí. Hay una razón para vivir. Eres tú. Es tu presencia real. Es que tú eres mi Padre. Es que tú estás cerca de mí. Y después, tantas cosas que tienes tú alrededor. Tus padres, tus hermanos, tu novio, tu marido, tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Razones, el por quién. Es un planteamiento distinto. Es un planteamiento abierto a la trascendencia. Es un planteamiento abierto a la donación, a la generosidad. En el fondo estamos tristes pensando, decía San José María, decía, porque estamos enfermos, estamos soberbios. En el fondo estamos tristes porque pensamos demasiado en nosotros mismos. Me incluyo, Porque pensamos demasiado en nosotros mismos. Me decía hace muchos años un universitario, me perdonad que lo diga aquí, me decía, ¿sabe? A mí lo que más me agota es mi propia imbecilidad, decía. Me decía, bueno, pues digo, tienes toda la razón, hijo mío, porque
Porque es así, es así. Lo que más me agota es mi propio imbécil, y es verdad. Bueno, pues que nos planteemos las cosas de distinta manera. Fijaros, me he ido ya del tema, pero da igual. Planteos las cosas así, es decir, razón para vivir. ¿Por quién vivir? Y piensa en los tuyos, en tu corazón, en que puedes amar más, en que puedes ser más generosa, que puedes darte más a los demás. Y verás que muchas de esas cosas que a veces te pierden el sentido, lo tienen. Lo tienen. Vale la pena. Vamos a pedirle esto a la Virgen, nuestra Madre, para que nos ayude en el camino, en nuestro viaje hacia el cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.